Muy buenas tardes, saludos y bendiciones a todos los hermanos que me escuchan a través del canal La Congregación y a todos los hermanos y hermanas que están conectados a través de Face, viendo esto en vivo y en directo. Bien, he querido iniciar ya hace un tiempo, hacer una exposición bien profunda como la que ustedes van a escuchar sobre este tema que es importante con referente a la gracia. ¿Por qué le puse el universo de la gracia? Bueno, cuando hablamos de un universo, hablamos de todo lo que incorpora un universo, de todo lo que está dentro de ese universo. Por lo tanto, cuando hablamos de la gracia y del universo de la gracia, hablamos de todo lo que se debe hablar y se debe entender con referente a la gracia. Hoy van a escuchar cosas que probablemente no han escuchado y planteamientos que no se han hecho todavía. O sea, están a punto de escuchar un trabajo de aproximadamente 15 años de un tema que no ha sido fácil en lo personal entenderlo a profundidad. Entender la gracia no es un tema fácil, no ha sido tema fácil, y en mi estudio y análisis de la iglesia actual, desde que inicié en el ministerio cristiano, automáticamente me he dado cuenta que no ha podido comprender con claridad el tema de la gracia de la iglesia cristiana. No ha sido fácil. Estoy seguro que no va a ser fácil. De hecho, probablemente hayan planteamientos que para muchos le resulten un poco chocantes o un poco nuevos, pero simplemente tienen que analizarlo a través de las escrituras y el planteamiento bíblico que vamos a ir haciendo. Saludo a todos los hermanos y hermanas que están conectados. Ahí me saludaba recién la hermana Carmen. Y quiero decir que todos los que quieran participar en este estudio, en esta charla, en este taller, lo van a poder hacer en vivo a través del canal La Congregación. Voy a hacer algunos espacios para que los hermanos puedan presentar, saludarse y poder dialogar. En cuanto al Face, en este momento lo que me están escuchando, si puedo responder alguna pregunta, algún comentario, lo voy a ir haciendo en vivo sin ningún momento. Bendiciones, hermana Carmen, la hermana Ivy, también que está conectada ahí por Face. Saludos, mis hermanas, y bendiciones. Bien, iniciemos. Vamos a hacer un poco el temario. Tenemos un temario largo, porque obviamente hablamos de un universo. No podemos decir que vamos a hablar de un universo y el temario es corto. Sería un breve taller. Esto no es un breve taller, esto es un taller bastante amplio y muy profundo con referente a este tema de la gracia, amados hermanos. Así que paciencia, hay mucha Biblia por delante, hay muchos planteamientos y avanzamos en este taller. Bien, vamos a ver un poco del temario. El temario está definido por un ciclo escalonado de ir de menos a más, desde pequeñas definiciones como gracia y concepto de gracia, hasta ir hasta el tema de doctrinas contrarias a la gracia. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos que usted está viendo en este temario. Origen de la gracia redentoria, cómo ingresar a la gracia, manifestación de la gracia, dispensación de la gracia. Alguno podrá decir, bueno, es dispensacionalista, ¿no? Hablamos de un periodo que la gracia se empezó a iniciar y bueno, vamos a hablar bastante de ello porque creo que en mundo teológico hay frases que se dicen sueltas pero no se terminan de explicar nunca, como por ejemplo, siempre ha habido gracia. Bueno, ¿qué significa esa frase de siempre ha habido gracia? Bueno, vamos a ir en profundidad en cada uno de los temas. Cualquier cosa, si por ahí se me escucha un poco mal el audio, me dicen, ¿sí? Me envían una alerta, me envían un mensaje, sin ningún problema. Avancemos con este temario al punto número 1 que hoy nos compete con referente a la gracia. Vamos a ir a definición y concepto de la gracia. Avanzamos a la diapositiva número 2. Déjeme ver que tenga la presentación por acá. Bien. Vamos a avanzar en esto. Bien, cuando hablamos de definición y concepto hablamos de dos cosas diferentes. Cuando hablamos de la definición de gracia, bueno, ahí está en la diapositiva, definición de gracia es favor no merecido. Está bien, decimos que esa es la correcta definición de gracia, pero ¿cuál es el favor no merecido en esta definición de gracia? No explica mucho la definición, o sea, la definición nos deja con una simple definición que todo el mundo le repite. Ok, ¿qué significa gracia? Favor no merecido. Ok, pero ¿cuál es el favor no merecido? La gracia. Ok, ¿y esa gracia cuál es? El favor no merecido. Se vuelve un poco circular la retórica, ¿no es cierto? O la respuesta. Como que se entiende la definición, pero no se comprende en profundidad lo que es la definición. Definir el tema de la gracia en la Biblia es un tema sumamente importante. Una cosa es dar la definición de gracia. Y está correcto, la definición de gracia es un favor no merecido. Pero no define la obra de Cristo en su totalidad. O sea, esta definición no explica la gracia mediante Cristo.
Aunque está bien la definición, pero no explica en su totalidad lo que Cristo ha hecho. Ese es un primer problema que encuentro al momento de ver que la gente trata de comprender la gracia. Y estos son conceptos que usted lo va a escuchar y los va a aprender en un seminario bíblico, en un seminario teológico, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del concepto de gracia en base a la definición, o sea, el concepto de gracia, este es un concepto que se puede ver en toda la Biblia. Pero no es lo mismo ver el concepto de gracia en la Biblia, ¿sí?, que ver la obra que realiza Jesucristo. De hecho, hay gente que hace concepto de palabras, y no, uno no puede hacer concepto de una palabra o simplemente de la palabra gracia y andar haciendo una esgrimir, cierto, pasar desde la gracia de Cristo y retroceder a la palabra gracia que está colocada en un montón de partes de la Biblia. No es lo mismo, ¿no? O sea, no se puede hacer esta comparación desde el concepto y la definición y traspolarla. Cuando hablamos de traspolaciones, tomar una idea que claramente la Biblia habla con referente a la obra redentora de Cristo, explicarla como un concepto y hacer cosas y expresiones que he dicho que por lo menos gente que se jacta de ser seria en la Biblia termina diciendo gracia siempre ha habido en la Biblia. Sí, pero ¿cuál gracia? No, la gracia es una sola. No, la gracia no es una sola, hay muchas formas de gracia. Y para eso he desarrollado una pregunta que la tiré a un foro hace un tiempo atrás, a un foro entre pastores y ministros y gente seria en la Biblia. Esta es la pregunta que también les voy a gatillar a ustedes para ver si definimos este concepto. La pregunta es, ¿hay gracia fuera de la gracia? Parece una pregunta absurda o contradictoria, pero no es contradictoria. Cuando me refiero ¿hay gracia fuera de la obra de Cristo? Sí, pero no es la obra de Cristo. Explico esto. ¿Qué significa si hay gracia fuera de gracia? Es más, podemos decir, ¿hay gracia fuera de Cristo? Vamos a ir más allá con la pregunta. Si tomamos desde la definición, favor no merecido, yo ahora puedo ir a alguien a hacerle un favor sin que se lo merezca, sin haber recibido nada, y estoy aplicando gracia. Podríamos ir a conceptos universales, como por ejemplo el sol sale todos los días para personas. ¿Hemos hecho algo para recibir el sol? No hemos hecho nada, pero el sol está ahí. ¿Se puede aplicar el concepto y definición de gracia? Sí, se aplica, pero esto no significa que estamos hablando de la gracia redentora en Cristo. Entonces es importante decir definición, concepto, y otra cosa es la gracia en base a la obra de Cristo. No se pueden traspolar estos conceptos, no se puede hacer las mismas aplicaciones. De hecho, sí he escuchado a mucha gente que dice decir que la gracia empezó con Cristo es un error. Un segundo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Al concepto, a la definición o a la obra de Cristo? Porque decir que la obra de Cristo siempre estuvo presente, entonces Cristo murió en vano en la cruz y ya se podía ser salvo antes de Cristo. Es un absurdo este tipo de planteamientos y creo que quiero dejarlo sumamente claro, por eso hago esta pregunta. Y la pregunta es si hay gracia fuera de la gracia, o sea, fuera de la obra de Cristo, ¿se encuentra la gracia? En concepto sí, en concepto, en definición, favor no merecido, hay cientos de cosas que podemos decir que recibimos sin merecerlos. Hay un montón de cosas que podríamos aplicarlo a sin merecer. Tiempo, salud, vida, agua, sol, aire, oxígeno. Están ahí, no hemos hecho nada para merecer ellos, pero están ahí. Sí, está el concepto, se puede aplicar en definición, se puede aplicar de alguna semántica, ¿no es cierto? Pero no es la obra de Cristo, eso no es la obra de Cristo, eso no me salva, eso no me redime, eso no es Cristo en favor de mi vida. Entonces, eso, amado hermano, hay que dejarlo sumamente claro para hablar de gracia. Y ojo con la gente que hace transpolaciones, que anda disparando ideas alrededor de la Biblia diciendo que, ok, en toda la Biblia se habla de gracia y no. El concepto de gracia es una cosa, definición es otra cosa, pero cuando hablamos de la obra de Cristo hablamos de un periodo puntual que tiene un origen, un principio, tiene una manifestación y tiene una duración, que de eso vamos a ir hablando con lujo de detalles, amados hermanos. Y nos metemos, sí, en este tema del origen de la gracia. Cuando hablamos del origen de la gracia, hablamos de dónde se origina, de dónde se proporciona esa gracia. Quiero saludar también al hermano Daniel Orellana, que se acaba de conectar al canal con la congregación. Voy a hacer pausas por ahí si alguien quiere hacer alguna pregunta a lo dicho. Cuando hablamos de la gracia, tenemos que hablar del origen de la gracia, y no nos vamos a hablar ni del concepto ni definición. Si hablamos de la gracia redentora en base a Jesucristo, que ese es el tema central, la obra de Cristo en la cruz. Esa es la gracia central. No vamos a hablar ni del concepto de definición, como palabras que, por ejemplo, voy a encontrar en el Antiguo Testamento, que Moisés o Noé halló gracia delante de Dios.
¿cierto? Estos tipos de conceptos que no es lo mismo que Cristo, ¿no? Y no es la misma gracia que se encuentra en Cristo Jesús. Son conceptos diferentes. La palabra gracia puede significar agrado, puede significar simpatía, benevolencia, tiene una polisemia muy amplia, ya sea cualquiera de las dos definiciones, en el hebreo o en el griego. Pero no, estamos hablando puntualmente de la obra redentora de Cristo. Ese es el tema principal que a nosotros nos compete el día de hoy. Bien, abordemos del origen de la gracia. Cuando hablamos del origen de la gracia es donde se originó la gracia. Y esto es sumamente importante entenderlo, ¿sí? Y acá cuando hablamos del inicio de gracia, hablamos del inicio como plan, el plan de redimir a la humanidad. Eso es sumamente importante porque acá tenemos que hablar de algunos aspectos, y este es el aspecto de la omnisciencia de Dios y la presciencia de Dios. Dentro de la omnisciencia se encuentra un segundo atributo, que es la presciencia, que es el conocimiento anticipado. Está claro que Dios sabía que la humanidad iba a pecar antes de que la crease, por su carácter divino y su omnisciencia. Por lo tanto, antes de que Dios hiciese la humanidad, en la mente de Dios se origina el plan de Dios. O sea, la gracia como un plan. Hablamos del proyecto de Dios, del diseño de Dios. Por eso encontramos textos en la Biblia que Cristo fue crucificado ante la fundación del mundo. Ok, un segundo, ese concepto está hablando en como plan. Cristo no existe antes de la fundación del mundo, no hay un cuerpo, no hay materia. Dios en la eternidad, antes de que diga Génesis 1:1, y Dios hizo los cielos y la tierra, antes de eso encontramos a un Dios en total y plenitud de espíritu, ¿no es cierto? No hay manifestación de materia. Dios no ha creado materia. Entonces ahí es donde se origina el plan, en la mente de Dios. En la mente de Dios sí hay un plan de redimir a la humanidad antes de que ésta exista, antes de que ésta peque. Hay todo un proceso. Y hay un proceso, ¿no es cierto?, de la encarnación del verbo, hay una idea, hay un proyecto, y esto se tiene que ejecutar. O sea, hablamos del primer punto de gracia como plan, el plan de redimir la humanidad. Después tenemos la gracia como una profecía, o sea, tenemos todo el Antiguo Testamento, empezando por la primera profecía de la Biblia. Tenemos Génesis capítulo 3, verso 15, en el cual se manifiesta la primera profecía de la simiente de la mujer que iba, ¿no es cierto?, a estar en contra de la simiente de la serpiente. Es la primera vez que se habla claramente de Cristo, y después vamos a tener cientos de profecías, cientos de tipologías, cientos de referencias en el Antiguo Testamento que nos van a hablar de Jesucristo. O sea, ya tenemos, ya no como un plan, sino como un proyecto en marcha. O sea, las profecías son un proyecto en marcha, pero aún no está manifiesto. Después tenemos la gracia como una manifestación. Acá nos estamos refiriendo puntualmente, vamos a verlo en un gráfico más adelante. Esta manifestación tiene que ver con la obra, ¿no es cierto?, partiendo desde Cristo en su nacimiento, Cristo en su ministerio y finalmente Cristo en su muerte y resurrección. Eso hablamos de la gracia como una manifestación. Este plan que se había ideado, que se fue profetizado, que fue escrito, es lo que se esperaba, y justamente tenemos la manifestación de la gracia, y ese es un tema sumamente importante de entenderlo. Después de la manifestación tenemos la gracia como dispensación. O sea, no podemos hablar de que no hay dispensación de la gracia, un periodo de la gracia. Por ahí los que son dispensacionalistas creo que tienen que aceptar este concepto, que el concepto de dispensación es que inicia y termina en. Eso es una dispensación, un periodo. No estoy hablando de todas las posturas dispensacionalistas, sino estoy hablando de un periodo puntual donde inicia esta dispensación de la gracia y termina la dispensación de la gracia. Claro que por ahí no voy a meterme en temas mucho más complejos como post-tribulacionismo, no me voy a meter en este ámbito que es un ámbito de discusión, un ámbito de debate, no, sino que simplemente hablamos de que hay un periodo determinado para la gracia y después se acaba la gracia y punto, ¿no? Aunque voy a tocar muy suavemente algunos planteamientos, pero no voy a hacer exposiciones largas con referente al tema de la dispensación de la gracia. Entonces, hacemos un breve repaso. ¿Hay gracia fuera de la gracia? Sí, en cuanto a concepto podemos decir, ¿no es cierto?, de que
Avanzo con el tema. Bien, aprovechen los hermanos de la congregación las pausas para hacer alguna pregunta, comentario, para eso era. Avanzo con el tema. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva y acá nos vamos a meter en conceptos bíblicos muy claros. Vamos a ver puntualmente qué es la gracia redentora, ¿sí? La gracia redentora inicia, ¿no es cierto?, con la vida y obra de Jesucristo. O sea, la gracia tiene la manifestación desde su nacimiento, pero puntualmente hablamos de su vida y obra. Dentro de la vida de Jesucristo hasta los 30 años que inicia su ministerio, según la ley, que era el permiso para cuando podían ser levita o sacerdote y servir a Dios. Y después se culmina con su muerte y resurrección. También tenemos la manifestación de la resurrección de Cristo y la testificación de los apóstoles y los discípulos. Obviamente para que una persona acepte y crea. O sea, la gracia redentora es, para que alguien sea redimido por la gracia, tiene que creer en la vida y obra de Jesucristo, en su muerte para justificación, en su resurrección, ¿no es cierto?, en base a las escrituras. Este es el testimonio que tenemos, en base a la Biblia, lo que los discípulos han escrito, y eso debe ser aceptado. A lo que puntualmente vemos que Romano dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es importante que todo este concepto sea para que haya gracia redentora, porque sin esto obviamente es gracia. Para que una persona esté en los beneficios de la gracia redentora, tiene que aceptar esta obra de Cristo, tiene que creer en lo que la Biblia dice, por lo cual hay algunos puntos que deben aclararse de entrada. O sea, no simplemente creer en la muerte y resurrección de Cristo, es creer en la vida y obra y resurrección de Cristo, y eso es en base a las Escrituras. No puedo desasociar las Escrituras de la vida y obra de Jesucristo, porque es ahí donde la tenemos. O sea, puntualmente por medio de la Biblia, por medio de las Escrituras, es donde nosotros llegamos a la vida y obra de Jesucristo y al testimonio de los apóstoles. Está ligado indefectiblemente para poder recibir el beneficio, aceptar y creer, ¿no es cierto?, en lo que Dios ha hecho en favor de mi vida. Es la forma que tenemos para aceptarla. Es lo que la Biblia dice. Y esto es la gracia redentora. O sea, es el favor hecho por Cristo en la cruz para redimir, para declarar a una persona justa, libre de pecado, con el derecho a entrar al reino de los cielos. Es lo que produce el nuevo nacimiento. Es la obra de gracia sobre nosotros. El favor no merecido justamente es eso. Cuando hablamos de este favor no merecido, es Cristo muerto y resucitado por nosotros, testificado y predicado a nuestras vidas. Eso incorpora la gracia. La gracia es un concepto muy amplio que va mucho más allá del favor no merecido. O sea, la explicación del favor no merecido es la obra de Cristo en la cruz. Y me adelanté un poco hablando del punto, porque acá vemos cómo se puede ingresar a la gracia. O sea, la gracia está ahí, o sea, la obra de Cristo está ahí, todo el mundo está bajo la dispensación de la gracia, bajo el periodo de gracia, pero esta gracia no le afecta a la persona, no le beneficia a la persona si primero no acepta la vida y obra de Jesucristo para justificación y salvación del mismo. Se necesita fe. Esta está provista por medio de la predicación del Evangelio. Esto me estoy remitiendo puntualmente a lo que dice Romanos, capítulo 10, verso 17. Vamos a hacer una breve lectura ahí a lo que claramente enseña y en el contexto de cómo lo enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Vamos hasta el verso 17 y para los hermanos que me siguen en Face vamos a colocarle ahí la Biblia para que la puedan leer junto conmigo. Puntualmente si leemos, empieza ya en el pasaje, ¿no es cierto? Esta es la palabra de fe que predicamos, ¿no es cierto? En el verso 8, más que dice la escritura, cerca de ti está la palabra en tu boca. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y desde el verso 9 hasta el verso 17 encierra un contexto. El tema de la predicación, el tema de creer y confesar a Jesucristo. Creerlo y confesarlo. Justamente aquí hay una palabra importante para confesar en el griego, porque por ahí dice alguno, allá podría tomar Romanos capítulo 7, ¿no es cierto?, verso 21 al 23, donde dice, no todo el que me diga Señor, Señor, pero acá no es la misma palabra griega, mientras decir es la palabra lego, que es una repetición simplemente de labios. Acá la palabra confesar incorpora un concepto mucho más grande. O sea, confesar, la palabra homologueo, es profesar, prometer, aclarar a una persona que no necesita necesariamente una profesión
verbal, porque acá podríamos descartar a los mudos. ¿Cómo un mudo podría ser salvo si no puede pronunciar de labios? Sin embargo, la confesión, la palabra homologueo, es mucho más que de labios, sino es con toda su vida. Por eso el nuevo nacimiento, el capítulo 3 de Juan, está de la mano con este concepto de la gracia, donde hay un cambio total de la persona, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, un mudo puede expresar con toda su vida, con toda su forma de actuar, lo que no puede expresar, ¿no es cierto?, con los labios. Romanos 17, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Curiosamente, si leemos otras traducciones, esta palabra del oír ha sido traducida, por ejemplo, por versión de Jerusalén, dice, por tanto la fe viene por la predicación y la predicación de la palabra de Cristo. O sea, tanto la versión de Jerusalén y la Biblia textual, ambas, versículo 17 se traduce por la predicación. ¿Y por qué? Porque si leemos el contexto, está correcta la traducción de Jerusalén. No es oír, sino es predicar. Porque si leemos el contexto del verso 13, pues ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? Bien, entonces cuando leemos el verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, verso 14, ¿cómo invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber que les predique? O sea, para que una persona oiga el mensaje tiene que haber un predicador. Eso es la importancia de nuestro trabajo en lo que nos mandó Jesucristo en Mateo 28, verso 19, y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, sin predicación, sin nuestro trabajo, la gracia queda como una dispensación, pero no un beneficio para las personas. O sea, tiene que ser predicado. Por eso, versículo 17, no es oír, es predicar. El trabajo de predicación es lo que le provee fe a las personas, es lo que les da fe. La persona tiene que tomar un trabajo, ¿no es cierto? Si esta fe la acepta o la rechaza, es una decisión que la persona tiene. Claro que la fe en ninguna parte de la Biblia está considerada como una obra, ¿no? Simplemente el acto de aceptar o rechazar, es nada más que eso. Por ahí algunas personas hacen una mala exégesis. Por ejemplo, vamos a leer allá Efesios capítulo 2 con referente al tema de la fe. Dice, verso 8, porque no somos salvos por gracia, sino por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esta palabra de don de Dios, hay una idea de traspolar la idea de don a la idea que nos relata Corintios. O sea, este es un don que Dios da y se lo da y punto. Y de hecho creo que es una interpretación muy, muy calvinista al concepto. En realidad don, la Biblia es un don. La palabra don, dádiva, es un ofrecimiento, es algo que Dios ha dado. Y la Biblia es algo que Dios dio. Por lo tanto, las personas escuchan el mensaje por medio de la predicación y ese oír de fe, la persona tiene que tomar una decisión. Ese es el don. El don se puede aceptar o el don se puede rechazar, pero no está hablando en el concepto de don como por ejemplo nos habla Efesios capítulo 4 o Corintios capítulo 12, en absoluto. Por lo tanto, no se puede esgrimir este versículo sin entender lo que primero nos habló Romanos. O sea, está claro que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios está en contexto de lo que dice Efesios. Este don no es de nosotros, es don de Dios. O sea, Dios dio las escrituras, se predica y la persona lo puede aceptar y lo puede rechazar. No es que el don falle, o no es que Dios le dio el don a uno y a otro no se lo dio. No, la palabra la escucharon todos. El que acepte, el que crea, será salvo. Palabras de Cristo, Juan capítulo 3. Por lo tanto, para ingresar a la gracia, volvamos a la diapositiva. Un minuto que me quedé en la Biblia en Face. Volvamos a la diapositiva. Por lo tanto, para que una persona entre a la gracia, primero tiene que predicarse el Evangelio. Se le predica el Evangelio, esta le provee el medio, ¿no es cierto?, para que la persona obtenga fe. Si la acepta, será salvo. Si la rechaza, habrá sido condenado. Juan capítulo 3 otra vez. O sea, esa es una decisión que cada persona tiene que tomar. No es que Dios va a torcer el corazón o va a cambiar el corazón de alguien o va a hacer que alguien crea. Ese concepto en la Biblia no existe. Es el mismo Dios, es la misma palabra, es el mismo predicador, es la misma fe. ¿Qué cambió? La decisión de cada persona, que uno aceptó y que el otro rechazó. El capítulo 3 de Juan lo explica. De hecho, al día de ayer publiqué un mensaje evangelístico donde claramente está explicado. Bien, ahí vamos a pasar de conceptos a la manifestación de la gracia y la dispensación de la gracia. Estos temas deben ser aclarados con lujo de detalles.
Antes de continuar, quiero ver si los hermanos de la congregación tienen alguna pregunta o si en Face han disparado ya alguna pregunta. Tengo al hermano Hernández también conectado en Face. Adelante si quieren hacer alguna pregunta a los hermanos de sello o por Face. Cambio. No, hermano, yo aquí atento, escuchándolo. Excelente exposición, adelante y cambio. Bendiciones, Pastor Enrique, desde Sinaloa, si no me equivoco. No se olviden de presentarse, hermanos, porque hay gente que lo está escuchando de otro lado. Su nombre y de qué lugar son. Bendiciones ahí al Pastor Enrique y a todos los hermanos y hermanas que están conectados de diferentes partes del mundo del canal de la congregación. Bien, vamos un poco a avanzar en el tema de la manifestación de la gracia y la dispensación de la gracia, que recién daba en la introducción, hablaba un poco de ello. Bien, avancemos. Cuando hablamos de la manifestación de la gracia, hablamos sin duda en lo que ya estamos claros, la vida y obra de Cristo. Por lo tanto, vamos a avanzar. Dentro de la manifestación tenemos el nacimiento de Cristo, su ministerio de 3 años, y dentro de su ministerio de 3 años tenemos el periodo de gracia, y obviamente hablamos de la manifestación desde Cristo nacido y hasta su muerte y crucifixión. Ahí tenemos la manifestación de Cristo. Ese es el periodo donde fue visto, fue tocado, fue palpado. Por ahí dice, en cuanto al verbo de vida que hemos tocado y hemos palpado, el escritor de las cartas de Juan, Juan Apóstol. Y obviamente tenemos la dispensación de la gracia inicia, ¿no es cierto?, en la cruz de Cristo con su muerte y resurrección, y culmina con el regreso de Jesucristo. Ese es el fin de la dispensación. Y para esto hay un versículo sumamente claro que lo he colocado ahí. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Nos preguntamos, ¿cuál es la relación que tuvo Cristo en su primera manifestación? Es obviamente llevar los pecados, perdonar los pecados. Y su segunda manifestación, eso es en su segunda venida, aparecerá pero sin relación con el pecado. Por lo tanto, la explicación de decir que en el regreso de Cristo se acaba la gracia es correcto. En el regreso de Cristo se tiene que acabar la gracia porque Él ya no viene a cumplir. Ahora, dentro del regreso hablamos del descenso de Jesucristo, o sea, hablamos de Apocalipsis capítulo 19. Dentro del regreso en su descenso, puntualmente Apocalipsis 19, cuando Él viene en el caballo blanco y desciende sobre la tierra, un tema que le apasiona a mi hermano Daniel Orellana, escatólogo, en el cual ahí se acaba el periodo de la gracia y la dispensación de la gracia. Por lo tanto, hablamos de un milenio que no será con gracia y una eternidad donde no será con gracia. Aunque por ahí alguno podría decir, ok, pero Cristo fue muerto una vez y para siempre. Sí, correcto, y Cristo no va a volver a morir, y el que está dentro de esta dispensación de la gracia no tendrá más problema. No tan solo la dispensación, sino dentro de la gracia misma, dentro de la vida y obra de Jesucristo. Ahora, luego de explicar esto, que es sumamente fácil, es sumamente claro de entender, no podemos decir que había antes de la cruz gracia en el sentido de la obra de Cristo. No hay tal concepto. Tampoco habrá gracia en el milenio ni en la eternidad. Por lo tanto, este periodo, esta era, amados hermanos, es un tema sumamente puntual que podemos vivir solamente nosotros, desde la muerte y resurrección de Cristo hasta su regreso. Es sumamente claro entender que esta es la dispensación. No es que ha habido gracia antes, en este concepto de Cristo, no ha habido, no hay. Puede ser de definición, puede ser de la palabra que está escrita, pero no en la vida y obra de Cristo. Esto hay que tenerlo sumamente claros, amados hermanos. Ahora vamos a abordar uno de los puntos que estaba dentro del temario, que es requisitos para permanecer en la gracia. Y me quiero remitir a algo que es sumamente claro en este concepto. Son palabras de nuestro Señor. Y esto está colocado en Juan capítulo 15, verso 4 al 9. Creo que estas palabras
o sea, tenemos más adelante vamos a ver un poco el adoctrinamiento de la gracia, que se encarga puntualmente el apóstol Pablo. Pero Cristo habla muy puntual de esto en Juan capítulo 15, verso 4 al 9, de cuáles son los requisitos para poder permanecer en la gracia. Y justamente tenemos, en el contexto, tenemos la parábola de la vid. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echarán en el fuego y arden. Si permanecer en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se será hecho. En este glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y que seáis mis discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permaneced en mi amor. Si leemos un poco el contexto de este pasaje, incluso dice que el que no lleva fruto será cortado. Esos son los versículos anteriores, el verso 2 y el verso 3. De hecho, lo podemos ver en la película, en el contexto, en la Biblia. Déjenme que veamos un poquito las escrituras para mostrarle el contexto de este pasaje. Esto está en Juan 15. Dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, vemos que el versículo deja claro que se puede estar ligado a Cristo, unido a Cristo, y no se puede dar fruto. Y el que no da fruto será cortado. Ahí nos preguntamos, ¿había un problema con el pámpano que es Cristo? No, en absoluto. ¿Quién tuvo el problema? La vid, disculpen. La vid, que es Cristo, estaba fallando, era mala la vid. Nunca nadie puede decir eso. Por lo tanto, el pámpano que está unido a Cristo, que somos nosotros, y este no produce fruto, será quitado. Este versículo, no hay versículo más claro donde Cristo diga, ok, hay condiciones, hay requisitos, producir fruto, y el requisito para producir fruto es estar en Cristo. Pero también se da la anomalía que hay gente que está unida a Cristo, pero no produce fruto, no produce fruto, y el que no produce fruto será cortado. Así que, amados hermanos, hay condicionales, y la condicional es permanecer en Cristo. No hay texto más claro en todas las escrituras que nos diga, ok, el requisito para permanecer en la gracia, permanecer en Cristo, porque la gracia no es algo que se nos entregó como un tangible, es una posición que se nos ha ubicado. Cuando hablamos de la gracia, nos hablamos de una posición, no como un inmueble que se nos trasladó y esto es mío. No. Es nosotros trasladados a un lugar, y esto es en Cristo Jesús. O sea, la gracia es estar dentro de Cristo, es estar dentro de su vida y obra. Es por eso que estamos revestidos de Cristo. El Padre no nos mira a nosotros, nos mira a Cristo. Mientras estemos en Cristo, Cristo está siendo visto en nuestra vida por el Padre. Es por eso que somos hijos, es por eso que somos coherederos, es por eso que somos santificados, es por eso que somos santos, perfectos, y todo lo que se pueda decir de nosotros es por Cristo. Pero si yo me salgo de Cristo, ya no es Cristo quien está siendo visto, sino estoy siendo visto yo. Y por lo tanto, si yo en mí no puedo producir nada bueno, en mí no hay nada bueno, tengo que estar unido a Cristo. Pero también se puede estar en Cristo creyendo y no producir frutos, que esos son los conceptos que la Biblia claramente enseña. Y tenemos Santiago, tenemos el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 verso 11, y un montón de textos donde no simplemente la gracia es una posición donde hemos sido perdonados, sino que hay una transformación, y esta transformación se manifiesta en nuestras vidas. Eso es un concepto sumamente claro en las escrituras, amados hermanos. Por lo tanto, hablamos de gracia como un concepto donde nosotros vivimos, moramos y habitamos. Cristo, o sea, permanecer en Cristo. Por eso creo que no hay texto más claro que el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Esto nos deja sumamente claro para pasar ya a algunos puntos controversiales, que es la ley y la gracia, que es el primer punto controversial, y es un tema que la iglesia no le fue fácil vivirlo. Cuando me refiero a la iglesia, me refiero al inicio de la iglesia cristiana, y vamos a ver cómo fue el proceso de adoctrinamiento de la gracia. Hago una pausa para los hermanos del canal La Congregación. Si quieren hacer alguna pregunta, duda o consulta, adelante. Cambio.
Bendiciones, soy Rosy desde acá, desde Guadalajara. Eh, yo lo escuché, hermano, que usted estaba diciendo, o no sé si lo entendí mal, que puede haber hermanos que estén en Cristo y que no den fruto. Es que yo, o lo entendí mal, porque yo creo que no puede haber alguien que esté en Cristo y que no dé frutos. Más bien es como alguien engañado que está en Cristo, pero si no da frutos, es mentira que está en Cristo. Bueno, si no le entendí mal, porque escuché que dijo que puede haber que algunos que están en Cristo y que no dan fruto, en cambio. Muy buenas tardes, bendiciones para todos. Es un excelente tema, hermano. Hermana Rosy, yo también me pareció escuchar eso, pero sí hay hermanos que están tibios o fríos, que no buscan al Señor y se pueden quedar sin dar frutos. Van a la iglesia, hacen sus cosas, pero están tibios y no hay frutos. Pero bueno, suelto para que el hermano nos responda. Sí, de hecho no lo dije yo en primer lugar, es la explicación de lo que dijo Cristo en Juan capítulo 15. Vamos otra vez a la escritura, amada. Vamos a Juan 15, si esto estaba en el verso 2, por eso tomaba el contexto de Juan capítulo 15. Acompáñenme en las escrituras en Juan capítulo 15, verso 2. Dice, en el verso 1 explica en contexto: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo el pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que dé más frutos. O sea, vemos que hay pámpanos que están unidos a la vid, que es Cristo. O sea, hay personas que están unidas a Cristo y no van a producir fruto y van a ser quitados. Y todo el que esté unido a Cristo y produzca fruto, condicional con producir fruto, ese será limpio y producirá más frutos. O sea, vemos dos tipos de pámpanos que están en Cristo. O sea, no es algo que dije yo, es algo que enseñó Cristo en Juan capítulo 15. O sea, todos los que están unidos a Cristo están obligados a dar fruto. No están obligados. Es una condicional de si uno quiere producir fruto. No, es someterse a Dios, morir a uno mismo para dejar que Dios se manifieste en nuestras vidas. Está claro. Pero también puedo impedir para que eso ocurra y no se manifieste Dios en mi vida. Por lo tanto, si eso yo impido que eso ocurra, yo impido que Dios se manifieste, impido la voluntad de Dios en mi vida, me convierto en un pámpano vacío, en un pámpano sin fruto y seré quitado. Y todo el que no lleva fruto será quitado y será echado fuera. También podemos ver que alguien podía producir frutos y después dejar de producir frutos, y la condicional, y si deja de producir fruto, este será quitado. O sea, primero, para poder permanecer frutos se tiene que estar unido a la vid. Pero también se puede estar unido a la vid y no producir frutos. Es lo que está explicando Cristo en este capítulo 15 del Evangelio de Juan, mi hermana. Así que es la explicación de lo que dicen las Escrituras, ni más ni menos. Continuamos con la diapositiva, mi hermano. No sé si ahí le quedó claro el concepto de lo que decía Cristo de lo que escribió Juan en base a lo que Cristo dijo en el Evangelio de San Juan, según el mismo Juan en el capítulo 15. Le hago un cambio si tiene alguna pregunta o consulta. Sí lo explicó bien. Es que no me había fijado ahí lo que decía, pero sí estoy viendo que dice eso. Cambia. Ok, mi hermana, muchas gracias. Vamos a avanzar en la siguiente diapositiva para lo que están viendo en Face. Volvemos al tema de las diapositivas. Quiero ver si estaba en las diapositivas en la transmisión. Sí, está en la diapositiva. Y avancemos al tema de la ley y la gracia. Tema que desde mis propias zapatillas, de mis propios calzados, digo que no fue tema fácil y tema sencillo. Porque yo inicié leyendo el Nuevo Testamento, había leído varias veces el Nuevo Testamento y estaba todo bien. Después me gocé leyendo mucho Génesis hasta que me metí en Éxodo, y ni hablar cuando pasé por Levíticos, Número, Deuteronomio, digo, ¿y ahora qué se hace? Esta transición de la ley a la gracia, o de la gracia a la ley, y aprender la ley y ver cómo
¿y qué hago con esto ahora? ¿Qué hago con esto que está ahí, que está en la Biblia? No fue tema fácil para mí. De hecho, creo que no es tema fácil para nadie. De hecho, no ha sido tema fácil para la iglesia y de hoy no es tema fácil. Está profetizado esto en el capítulo 3 de Apocalipsis. Hablamos de una profecía donde dicen que habrán falsos cristos y este concepto de las falsas personas, de la gente que cree que esto puede llegar a ocurrir, es con referente a algo que ha pasado en manifestación de los judíos mesiánicos, de los nazarenos. Tenemos allá los adventistas y sus derivados de sectas como por ejemplo Iglesia de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo este mundo, ¿no es cierto?, que se mueve mucho bajo el concepto de ley. Pero ¿qué ocurre en la ley y la gracia? Aunque no es un tema que voy a abordar en profundidad esto en una charla profunda mucho más grande que esto, porque obviamente el tema central acá es la gracia, pero se tiene que tocar este punto. He hecho una lista práctica, ¿no es cierto? La ley es eterna. Este argumento es sumamente importante entenderlo. ¿Qué significa el concepto de la ley es eterna? La ley es un argumento de legislación que Dios dio y que no va a acabar nunca, es eterna. Esto podría dejarnos, bueno, si es eterna, estamos obligados nosotros a cumplirlo. Bueno, ahí está el punto número 2. El mundo está bajo la ley, y de esto justamente habló el apóstol Pablo. Acompáñenme en las Escrituras para ver cómo opera la palabra ley en la carta de Romanos. Es importante entender la carta de Romanos. En el capítulo 3, acompáñenme por allá en el verso 19 y verso 20. Pero sabemos que todo lo que lo dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Acá nos preguntamos a qué ley se está refiriendo el apóstol Pablo. Bueno, se refiere a las dos leyes que hacen alusión a una sola ley. Como dos leyes, sí. Si leemos el capítulo 2, el contexto anterior en la carta de Romanos, capítulo 2, habla en primer lugar la ley escrita, que es la ley dada a los judíos, y habla de la ley de la conciencia, que es la ley en cuanto a los gentiles. Vamos hasta el versículo 14. Por cuanto a los gentiles que no tienen ley y hacen por naturaleza lo que es de la ley, acá se refiere a la ley judía, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando el testimonio de sus conciencias, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Entonces, acá hablamos que esta ley de la conciencia está plasmada en el versículo anterior que leíamos, en el capítulo 3 de Romano, en el verso 19 y en el verso 20. Por lo tanto, el objetivo principal de la ley es condenar a todo el mundo. Y todo el mundo quedará bajo el juicio de Dios, y todos quedan destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, la ley es eterna, ya que existe un castigo eterno y el infierno es eterno, producto de que la ley es eterna. Si algún día la ley se acabase, nadie más podría estar en el infierno, ni siquiera el mismo Satanás. Por lo tanto, esta ley que aglomera la voluntad de Dios, lo que está bien, lo que está mal, es lo que Dios va a juzgar al mundo completo. Pues la pregunta es: ¿qué pasa con el creyente? Bueno, para eso vamos a la diapositiva y ahí está explicado en el siguiente punto. Esto lo hago obviamente de manera dinámica. Es algo que deberíamos nosotros haber entendido de manera mucho más profunda en un estudio aparte, que sí lo voy a hacer, ¿no es cierto? Voy a hacer una charla magistral sobre el tema de la ley y la gracia, y hablando de cómo se malinterpretan estos conceptos. Pero más allá de ello, vamos a continuar con la diapositiva, porque el tema central es la gracia. Por lo tanto, hablamos de que el creyente queda libre de la ley y queda bajo la ley de Cristo. Hay una transición de la ley a la ley de Cristo. Ya vamos a ver más adelante, en cuanto al adoctrinamiento de la gracia, que los primeros matices de la ley, las primeras exposiciones de la ley, la hace Cristo. Oíste que fue dicho, mas yo digo. Ese yo digo es ley de Cristo. Esto lo va a tomar el apóstol Pablo y va a ser la famosa ley de Cristo. Y este concepto de ley de Cristo no es un concepto mío, es un concepto que hace el apóstol Pablo, escribiendo: me hago a los que están sin ley, o sea, bajo la ley, como si yo estuviese bajo la ley, pero no estando sin ley de Dios, sino estando bajo la ley de Cristo. Capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. Estas son palabras del apóstol Pablo, no son palabras inventadas por mí. Por lo tanto, este tema de concepto, la ley de Cristo, es un concepto dado por Pablo. Por lo tanto, el creyente queda libre de la ley y queda bajo la ley de Cristo.
Esto nos habla que el creyente no está sin leyes, el creyente está bajo una nueva ley, bajo un nuevo régimen de ordenanzas. Por ejemplo, los antiguos no tienen el mandato que nosotros tenemos de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese no es mandato de la ley de Moisés. Tampoco tienen mandato, ¿no es cierto?, de ir cada vez que celebráis esto, hacéis memoria de mí y del nuevo pacto. No, eso no tiene mandato los antiguos. Por lo tanto, vemos de leyes. Predicar, enseñar, congregarse, no son mandatos del antiguo, son del nuevo pacto. Por lo tanto, estamos bajo nueva ley. Hemos nosotros hecho una transición bajo la ley que nos condenaba a una ley nueva, a nuevas ordenanzas. Por eso aquel texto de que nosotros, he aquí todas las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas, en el contexto puntual de esa carta está hablando de lo viejo, es la ley, que empieza a hablar del capítulo 3, a cosas nuevas, a nuevo mandato, nuevas ordenanzas. Por ahí se toma de manera literal y decir, bueno, somos nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron y somos nuevos. Sí, pero contextualicemos un poco el pasaje que nos está hablando de 2 Corintios capítulo 5. Hay que contextualizar la Biblia, y para eso están las leyes de hermenéutica. Por eso el Hijo de Dios tiene nuevas leyes, nuevos mandamientos, nuevos argumentos que uno debe vivir bajo nuevas ordenanzas, que no son las del Antiguo Testamento, son puntualmente las leyes de Cristo. Acá voy a pasar al siguiente punto, que cuáles son las leyes de la gracia. He hecho una pequeña lista, en realidad la lista es mucho más grande. Pueden pasar por el Face y ver que por lo menos he llegado a 101 argumentos. En realidad son muchos más, se podrían hacer infinidades. Imaginemos de todas aquellas cosas que se pueden llamar como transgresión de mandatos por no cumplir. Santiago nos dice que todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. O sea, cuántas cosas buenas sabemos hacer y no las hacemos, se nos cuenta por pecado. Son infinidad de cosas. Bueno, parece que el hermano Sergio tiene problemas con su audio. Bien, por lo tanto vemos que 1. Amar a Dios con todo tu ser es uno de los mandamientos principales. Amar a tu prójimo, amar los unos a los otros como Cristo nos amó. De hecho, eso se considera como el nuevo mandato. Predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizar, ser lleno del Espíritu Santo, orar sin cesar, soportar los unos a los otros, perdonar nuestras ofensas, congregarnos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que vemos que la ley de Cristo, de acuerdo a 1 Corintios 9:21, a lo que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Esto lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:21. Vemos puntualmente que este concepto de la ley de Cristo incorpora una infinidad de mandatos. No existe de que ahora es gracia y hago lo que quiero. No existe ese concepto, ese es libertinaje. Y tampoco se puede decir ahora es gracia y vivo bajo la ley de Moisés. Eso tampoco existe, eso es legalismo, ¿no? Por lo tanto, ley de Cristo en la gracia, nuevos mandatos para creyentes bajo un nuevo régimen, el régimen de la gracia. Hago una pausa, una pregunta, porque nos metimos en el adoctrinamiento de la gracia y este tema creo que lo entiendan bien. Vamos a hablarlo con paciencia, lento, como decía un compañero para irnos a visitar en el canal, despacio, paso a paso, porque es un tema que no todos han oído en cuanto a qué es el adoctrinamiento de la gracia en la iglesia. Me refiero a la iglesia como la iglesia escatológica, la iglesia histórica, cómo ha sido el proceso de este adoctrinamiento de la iglesia y cuánto tiempo más o menos duró. Voy a hacer una pausa si algún hermano o hermana tiene alguna duda, pregunta, consulta en el canal de la congregación o si por ahí en Face me han hecho alguna consulta. Adelante, hermanos, cambio. Bien, tengo a Morán Josimar ahí también conectado en Face. Bendiciones, Morán, un fuerte abrazo para ti. Bien, aparentemente los hermanos de la congregación no tienen muchas preguntas. Voy a continuar con el audio. Buenos hermanos, visto que no tienen preguntas, continúo. Vamos a ver el adoctrinamiento de la gracia. Y este tema creo que lo entiendan bien. No es tema fácil lo que les voy a explicar, porque no es algo que están acostumbrados a oír. Pero vamos a ver cómo fue el proceso de adoctrinamiento de la gracia. Este gráfico que por alguno está viendo en el Face es un poco complicado de entenderlo y verlo. Pero no es tan complicado. Cuando hablamos de la doctrina, el adoctrinamiento de la gracia, nos enfocamos en el periodo desde que se inició los primeros matices hasta su culminación y enseñanza y claro adoctrinamiento. Y no fue un tiempo corto.
Repito esto, el adoctrinamiento de la gracia no fue un tiempo corto. Vamos a hacer un pequeño paneo a vuelo de pájaro para que más o menos comprendan esto. En primer lugar tenemos el periodo de la vida de Cristo. Desde la obra y vida de Cristo, esto es Lucas capítulo 3, verso 21 al 23, donde Cristo inicia su ministerio, según el Evangelio de Lucas, empiezan los primeros matices de la gracia, enseñanzas. Tenemos el capítulo, por ejemplo, 5 de Mateos, y hasta el capítulo 9 de Mateos, enseñanzas tras enseñanza, de todo lo que incorpora los beneficios, privilegios y ordenanzas y virtudes que tiene el creyente durante la gracia. Y esto, los primeros que da los primeros matices es el apóstol, o sea, es Jesucristo mismo, disculpen. Pero el que habla claramente del tema, ¿cierto?, es el apóstol Pablo. Por lo tanto, tenemos desde la muerte hasta Pentecostés, Hechos 2, que inicia el periodo de la iglesia, Hechos capítulo 2, o sea, la conversión del apóstol Pablo es en Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9 tenemos la conversión del apóstol Pablo, pero nosotros no tenemos, ¿no es cierto?, el concilio en Jerusalén. Es la primera vez que se va a tener una confrontación abierta, iniciada por el apóstol Pablo y por Bernabé en Hechos 15. Y finalmente tenemos las primeras acusaciones del apóstol Pablo en Hechos 21, donde a este periodo él ya estaba escribiendo las primeras cartas paulinas. Nosotros conocemos, por ejemplo, la iglesia de Tesalonicenses, Romanos, Corintios. Hasta ese periodo, más o menos, cuando se empieza a hacer las primeras escrituras. O sea, estamos hablando de un periodo donde la primera vez que es confrontada la ley es por Cristo, en sus primeros matices. Después no se toca más el tema, se toman alguna enseñanza de Cristo, pero puntualmente tenemos la iglesia cristiana viviendo, escuchen bien, la iglesia cristiana por mano del apóstol Pablo y todos los demás apóstoles, hasta el apóstol Pablo en Hechos 15, no tenemos confrontación de ley donde se separa los judíos y los gentiles, los judíos cumpliendo la ley y los gentiles solamente 4 mandamientos de la ley, que vamos a verlos en el concilio de Jerusalén en Hechos 15, pero hasta las primeras escrituras del apóstol Pablo, Hechos capítulo 21, no hay una clara confrontación de la ley ni la iglesia va a enterar. O sea, todo este periodo, hasta Hechos 15, tenemos una iglesia viviendo bajo el régimen de ley. Sin sacrificio de sangre, por supuesto, sin matando más carneros, sino guardando observancias de la ley. Y la iglesia se crió así, y la iglesia se formó de esa manera. Esto rompe un primer mito, que una persona llena del Espíritu Santo va a ser una doctrina correcta, es falso. Nadie podría dudar que los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, aún estando llenos del Espíritu Santo, en sus primeros años, hasta llegar al apóstol Pablo, ellos cometieron errores doctrinales y vivieron el primer periodo de la iglesia cristiana como la iglesia cristiana que seguía cumpliendo mandamientos de la Torá, los mandamientos judíos estaban ahí. Por lo tanto, eso es sumamente claro de entenderlo por causa de la ausencia del perito arquitecto que Dios coloca. Y este concepto de perito arquitecto no lo digo yo, sino lo dice allá, acompáñeme por favor, en 1 Corintios capítulo 3 verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto o el arquitecto experto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. O sea, está pidiendo el fundamento, lo pone Pablo, no está diciendo que Pablo es el fundamento. O sea, la explicación de la obra de Cristo en base al antiguo y al nuevo pacto, este fundamento que es el fundamento de la gracia, lo coloca el apóstol Pablo. Repito, Pablo no es el fundamento, él coloca el fundamento, que es la explicación y comprensión de la gracia. Y otro mide cómo sobreedifica, pero se tiene que edificar con el fundamento base, que es el fundamento puesto por el apóstol Pablo. Vamos a hacer un resumen histórico y esto les va a parecer bastante interesante para poder comprender esto que he hecho acá en estos gráficos. Avancemos. Dice, los datos del apóstol Pablo, si entendemos como que es el perito arquitecto, Pablo nació entre el año 5 y el año 10 aproximadamente. Murió entre el año 58 y el año 67. Por lo tanto, vivió entre 48 y 62 años aproximadamente, es el periodo de vida, con una media de 55 años seguro. El apóstol Pablo eso es lo que más o menos pudo haber vivido. Son aproximados, esto no son datos aciertos, son datos aproximados en base a datos históricos. Se inició en el Sanedrín, de acuerdo a la ley, a los 30 años. Dice en cuanto a la ley fariseo, para ser fariseo tenía que tener los 30 años, está claro. Y se convirtió entre los 30 y 33 años aproximadamente, él se convierte, ¿no es cierto?, al tema
de la iglesia cristiana. El apóstol Pablo, en su contexto, sí él sabía de la existencia de Cristo, pero nunca se ve que él esté siendo parte del Sanedrín, siendo parte de los fariseos o los saduceos, porque él tiene su periodo de preparación hasta los 30 años a los pies de Gamaliel. Eso claramente lo enseña y lo explica la Biblia. O sea, era poco más joven que Jesucristo, nada más, entre 5 y 10 años más joven que Jesucristo. Bien, sigamos. Los que nos deja una vida como creyente de una media de 20 años. O sea, Pablo pudo haber sido creyente en todo su periodo de vida aproximadamente 20 años. Podemos decir 15 años, 30 años, pero una media de 20 años seguros. Así que Pablo fue creyente y hermano nuestro. Y sigue siendo nuestro hermano en los cielos, por supuesto. Sus viajes comenzaron a partir del año 46. Esto es sumamente importante entender que los primeros viajes que tenemos es cuando Pablo y Bernabé son levantados allá en Hechos capítulo 13, y ellos son enviados por elección del Espíritu Santo, más o menos ocurre en el año 46. Eso nos indica que el apóstol tendría alrededor de unos 30 y 35 años de edad, y sus escritos son más o menos entre el año 50 aproximadamente de la era cristiana. Lo que podría ser entre sus 38 y 40 años aproximadamente, comenzarías a escribir los primeros mandatos, y sin embargo estos son temas que el apóstol ya venía hablando, sus primeras cartas. Por lo tanto, nos deja entre unos 20 años sin una clara doctrina de la gracia de Cristo hasta el apóstol Pablo. O sea, desde Hechos capítulo 2, tenemos aproximadamente entre 15 y 20 años seguro que la iglesia no comprendió la gracia. Y cuando yo comprendí esto por la Biblia, dije, wow, son 15 y 20 años de iglesia que vivió bajo la ley, amados hermanos. Estamos hablando que Pablo tuvo que luchar con 15 y 20 años aproximadamente de la iglesia cristiana en su nacimiento, en su génesis, donde se había sentado y se ha hecho común que los primeros creyentes guardaran la Torá y creyesen en la obra de Cristo. Y ese era, de hecho, ese es el primer problema que enfrenta el capítulo 15 del libro de los Hechos. Cuando me di cuenta de esto, digo, sin duda hay un problema que le costó. Por eso es el esfuerzo y el sacrificio del apóstol Pablo para adoctrinar y enseñar a la iglesia en un tema tan radical como la gracia. Por eso Pablo va a escribir tantos documentos, tanto en escrito, y se ve tanto que hable sobre la gracia, y por ahí se ve tanto sacrificio, tanto esfuerzo que nuestro hermano invirtió en un tema que sumamente uno debe tener sumamente claro para la comprensión de nuestra vida. Sigamos con la diapositiva. Después tenemos Pablo es acusado de enseñar a apostatar a Moisés de la ley entre más o menos el año 50 y 52, donde ya estaban sus escritos, ya eran conocidos por todo el mundo. Esto lo vamos a encontrar allá en las acusaciones del apóstol Pablo en Hechos capítulo 21. Así que si miramos con lujo de detalles, vamos por parte. Cristo da los primeros matices de la ley, la primera confrontación de la ley. Oíste que fue dicho, mas yo digo. Desde Pentecostés hasta la llegada del apóstol Pablo no pasa nada, sino hasta el concilio de Jerusalén. En el capítulo 15 del libro de los Hechos hay un conflicto, y la resolución de este conflicto es que los gentiles no se les imponga guardar la ley, solamente 4 mandamientos: abstenerse de sangre, de ahogado, de fornicación y sacrificado a los ídolos. O sea, 4 mandamientos que trascenden de la ley a los judíos, ¿eh? Pero en cuanto a los judíos no se tocó nada. O sea, el judío tenía la obligación de seguir cumpliendo y observando los mandatos de la ley. Pero es la primera vez, o sea, es la primer punta de lanza iniciada nada más y nada menos por el apóstol Pablo, y después tenemos del concilio hasta las acusaciones de Hechos 21. O sea, tenemos aproximadamente entre el concilio y los primeros escritos, a ver, déjeme, entre el 46 y 47, entre los primeros 5 años, después del concilio, se desarrolla claramente la doctrina de la gracia. Pablo se le revela, Dios le muestra y le enseña la gracia para manifestarla. El arresto de Pablo puntualmente tuvo que ver justamente con esto, de que Pablo estaba enseñando a apostatar de Moisés y de las costumbres. Leemos las escrituras para entender un poco la acusación que se le hace, y en base a lo que, o sea, si cualquiera lee los escritos del apóstol Pablo, va a tener que esta acusación tiene validez para ver lo que estaba ocurriendo. Déjenme que les pongo la Biblia a los hermanos
de Face para que puedan ver esto a través de las escrituras. Dice: pero se le ha informado que en cuanto a ti, esto lo voy a leer acá, enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circuncidan sus hijos ni obedezcan las costumbres. Y acá estamos hablando de todas las costumbres que tenía el pueblo de obediencia a la ley, por supuesto. También podría decir alguno que eran también costumbres del Talmud, probablemente, pero sin embargo Pablo no toca en sus escritos el tema del Talmud, sino que toca puntualmente el tema de la ley. ¿Por qué no toca el tema del Talmud y toca el tema de la ley? Porque el Talmud es una interpretación de la ley. Por lo tanto, tocando la raíz o la madre del cordero, que es la ley, se acaba y no tiene que gastarse tinta escribiendo sobre el Talmud. Por eso, todas las tradiciones y costumbres nacen de la interpretación de la ley, de la Torá según los judíos. Y esto es una realidad, amados hermanos. O sea, Pablo no enseña que se circunciden, donde el primer concepto es que dejen de circuncidarse, ni a observar las costumbres judías, las costumbres alimenticias, las costumbres de vestimenta, las costumbres de observación de días, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Pablo va contra todo eso. Y ese es el problema de la acusación. O sea, vemos que en el concilio de Jerusalén, Pablo no tan solo fue arrestado por los judíos, sino por aquellos que eran hermanos en Cristo, pero eran judaizantes. Que el cisma de la iglesia, la división de la iglesia, no ocurre hasta el concilio en Jerusalén, donde se dividen la iglesia cristiana, que comprende la gracia y va en pos de la gracia, y tenemos los judaizantes. Y los judaizantes fueron un gran problema. Si no, leemos el libro de los Gálatas, donde fue un gran problema, hasta el punto que el apóstol Pablo trata de insensatos, tan necios sois, que habiendo empezado por el espíritu, termináis en la carne, y justamente esto de la carne es guardar las observanzas de la ley. Hasta el apóstol Pedro se ve en Gálatas capítulo 2 que es confrontado duramente por Pablo, donde él cometía un acto hipócrita, donde él enseñaba a judaizar, no tan solo por circuncisión, sino por un montón de cosas y costumbres más, donde él judaizaba. De hecho, se apartaba de los gentiles, se juntaba solamente con judíos cada vez que venía Santiago, hermano de Jesucristo. Y esto ocurría ahí en la iglesia. O sea, fue un tema sumamente problemático. Por eso tenemos algunos escritos del apóstol Pedro, donde dice Pedro, es que Pablo escribe cosas muy difíciles de entender, las cuales muchos tuercen, y estas cosas difíciles de entender es obviamente lo que le ocurre a Pedro con referente a la ley. También tenemos un inciso que voy a hacerles acá con referente al apóstol Pedro. Déjenme ver si ustedes están viendo los de Face. Pedro también tiene una visión, que no la coloqué acá en la diapositiva, pero la visión del apóstol Pedro, que esto es Hechos capítulo 8, que es antes de llegar a la casa de Cornelio, recibe una imagen de un lienzo de donde dice corta y come, representa al pueblo gentil, pero tiene una aplicación directa más adelante, lo que va a enseñar el apóstol Pablo con referente a los temas alimenticios. Pero justamente es un proceso de deslegalizar de la ley a los judíos, un proceso lento, donde Dios decidió un periodo de 15 y 20 años aproximadamente, donde se desintoxicó a los primeros judíos de la ley. Los gentiles no tenían problema, o sea, los gentiles con el tema de la ley no era problema. Lo que fue problema fueron los primeros judíos, amados hermanos. Así que tenemos más o menos en este periodo, entre Hechos 8 y Hechos 9, Hechos 10, antes justamente del concilio de Jerusalén, donde ocurre, ¿no es cierto?, esto que es para los judíos, que se derramase el Espíritu Santo también sobre los gentiles, y Dios hiciese el favor también sobre los gentiles en igual manera que los judíos. Y tenemos grandes escritos como por ejemplo Gálatas capítulo 3 verso 28, donde ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer, y Dios nos muestra que a través de Cristo en la gracia somos todo uno en Cristo, y el tema de las diferencias son totalmente acabadas y totalmente destruidas. Es un concepto sumamente claro que debe ser entendido. Por lo tanto, esto, amados hermanos, que les comparto, que es el tema del adoctrinamiento de la gracia, si para la iglesia cristiana, con un apóstol Pablo, con los apóstoles, con la llenura del Espíritu Santo, con milagros y sanidades, fue tema difícil y tema de años, amados hermanos, donde esto le costó prisión al apóstol Pablo. Entiéndase que, repito, esto le costó prisión y su muerte al apóstol Pablo, exponer la gracia. No piense que va a ser tema fácil para la iglesia, va a ser tema fácil hoy para la iglesia cristiana. Va a ser un tema difícil, va a ser un tema controversial, y va a ser un tema donde la gente no lo va a entender.
no lo va a entender, y entenderlo es un proceso continuo. Por eso a mí entender este punto fácilmente me ha llevado unos 12, 13, 14 años de mi vida en el ministerio, ¿no es cierto? Es un tema difícil. Le costó al apóstol Pablo, fue un proceso donde Dios no lo inició, porque Dios podría haber levantado al apóstol Pablo junto a los apóstoles y haber iniciado esto desde entrada, ¿no es cierto? Bueno, Dios tiene un proceso y tiempos determinados para que las cosas funcionen de la manera que Él los tiene previsto, amados hermanos. Continuamos con la siguiente diapositiva. Voy a hacer una pausa si los hermanos comprendieron este concepto del adoctrinamiento de la gracia, o por ahí se quedaron colgados en algún punto y quieren hacer alguna pregunta. Adelante los hermanos de la congregación. Bueno, saludo a la hermana Claudia Patriño, hermano Hernández Sandoval, bendiciones. Hermana Sol Romero, sé que hizo una intervención, pero no se escucha absolutamente nada. Yo por lo menos no escuché nada. No sé si el resto de los hermanos escucharon algo, pero yo no le escuché nada. No, tampoco yo. Hermano Rodrigo, nada más tiene una pregunta que como no hubo tiempo no la pude hacer. En el pasaje aquí de Juan capítulo 15, con donde habla del fruto, ¿a qué fruto se refiere, hermano? ¿Será esto que yo gane muchas almas? ¿Será esto el fruto? ¿Que yo gane muchas almas? Cambio. No se refiere a ese el fruto. Y bueno, curiosamente Juan habla del fruto y Pablo habla de un fruto. O sea, el que no produce frutos o fruto, más adelante lo vamos a comprender puntualmente cuando habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Sin tales cosas no hay ley, ¿no es cierto? No, se refiere a estos cambios de actitud. Está claro que también hablamos de el cumplimiento de los mandatos, ordenanza, predicar y todas esas cosas que tienen que hacer. Pero puntualmente el tema de los frutos está hablando de algo que está siendo producido por nosotros. Y tenemos de incluso la fe en fruto. Podemos hablar de la fe en frutos que nos habla ya Efesios. En profundidad, pero así como no tan solo el capítulo 15 desde el Evangelio de San Juan, sino Pablo y Pedro, y junto con el escritor de Hebreos, incluso San Juan, en la carta, en el libro Apocalipsis, van a hablar de estos puntos. Lo primero es la autojustificación, es una manera fácil de dejar de estar en la gracia. Es la gran reprimenda del apóstol Pablo a los Gálatas, donde le dice
la gracia habéis caído, de Cristo os desligasteis, por cuando a las obras de la ley os queréis justificar. O sea, cualquier persona que empiece por la obra de Cristo, por la gracia, por la fe, y esto es asesinato, asesinato de la gracia, literalmente. Una persona que quiera autojustificarse después de la justificación de Cristo y seguir justificándose más, cae en la gracia porque simplemente no está creyendo en la máxima obra de Jesucristo, sino que ahora está creyendo en sus obras. Por lo tanto, este es un serio problema y es una manera fácil y sencilla. Fíjese que no estamos hablando de pecado, sino que estamos hablando de falta de confianza en la obra de Cristo, la autojustificación. En este contexto está hablando de la circuncisión, pero hoy podría decir, ok, yo me estoy justificando por congregarme, yo me estoy justificando por predicar el Evangelio. Si para mí la justificación es la predicación del Evangelio, entonces además murió Cristo y al fin y al cabo eso es caer de la gracia. Automáticamente pensar que yo puedo hacer algo para autojustificarme es desligarse de Cristo, es porque no confío en su obra. La segunda forma es dejar de persistir en la gracia, donde Hebreos capítulo 12 verso 15, donde muchos han dejado de alcanzar la gracia o dejen de alcanzar la gracia. O sea, la gracia es algo que se tiene que alcanzar constantemente, no una gracia estática, sino una gracia en movimiento. Justamente Hebreos nos habla de eso, no tan solo en el capítulo 12, sino nos habla en el capítulo 2, donde dice, no sea que alguno de vosotros os deslicéis, y uno se puede deslizar de la gracia. También Pedro nos dice que uno puede caer, dice, si hacéis todas estas cosas en su contexto, ciertamente no caeréis. Y está hablando de la salvación, está hablando de la gracia. También tenemos textos muy conocidos como Filipenses capítulo 3 verso 12, donde, amados, cuidar vuestra salvación y temblor. Y también tenemos, por ejemplo, Juan, en un texto muy claro, que también se puede ser borrado del libro de la vida. Ojo, no estoy hablando de los conceptos que son contradictorios a las doctrinas cristianas. Y acá voy a hablar a las doctrinas contrarias a la gracia. Y son dos, calvinista y arminianismo. Tanto como el calvinismo y el arminianismo son doctrinas contrarias. Muchas veces se ha dicho que se tiene que tener un equilibrio entre calvinistas y arminianos. No se puede tener equilibrio en doctrinas que son netamente humanas, en filosofía que son netamente humanas. Se tiene que tener una armonía y un equilibrio en lo que la Biblia dice, en todo su contexto bíblico. Se debe armonizar y equilibrar. Pero tenemos claras doctrinas contrarias a la gracia, como las doctrinas adventistas, las judíos mesiánicas, que son doctrinas que se basan en el cumplimiento de leyes y los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Las sectas como los testigos de Jehová, católicos y mormones son otras doctrinas que son totalmente contrarias a la gracia. Para el catolicismo tiene que ser parte de la religión católica para ser salvo. Para los mormones, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y para los testigos, ser salvo por medio de ser testigos. O sea, Cristo no es el Salvador, sino que ellos son los salvadores en base a sus instituciones. Por los otros, los adventistas y judíos mesiánicos son salvos en base a sus obediencias a determinadas ordenanzas. El calvinismo y el arminianismo son dos doctrinas totalmente opuestas. Mientras el calvinismo profesa salvo siempre salvo, el calvinismo profesa, ¿no es cierto?, soberanía de Dios y predestinación, el arminianismo se va al otro extremo diciendo, bueno, el libre albedrío, cualquier cosa me hace caer de la gracia y fin al cabo parece que uno se termina salvando después que Cristo nos salvó. Ambas son doctrinas opuestas, una promueve el libertinaje y otra promueve un legalismo. Y también por ahí, ¿no es cierto?, se puede promover el calvinismo o legalismo, porque parece que hay calvinistas que predican tan duro, pero si al fin y al cabo no, legalismo por un lado y libertinaje por otro al final del discurso, porque al fin y al cabo si está todo mal, corresponde a una obra de Dios, porque es soberano, ¿no? Sí, no. Tiene que ser lo que la Biblia dice, amados hermanos. Dejemos de seguir a personas, dejemos de seguir a lo que otra gente dice y volvámonos a las Escrituras, volvámonos a lo que Dios ya ha colocado, a lo que Dios nos expresa claramente por medio de las ordenanzas, por medio del apóstol Pablo. Es un tema claro, amados hermanos, no es un tema difícil, es un tema largo, es un tema amplio. Se tiene que estudiar, se tiene que indagar, se tiene que conocer, se tiene que exponer, sí. Pero si nosotros nos dejamos guiar por lo que la Biblia dice, por lo que es nuestra autoridad de fe, no deberíamos tener problema al abordar estos puntos que ustedes han disfrutado y estoy seguro que han disfrutado porque es lo que Dios me ha estado mostrando en todo este periodo en un tema que no ha sido difícil, que es el tema de la gracia. Es importante que comprendamos la gracia, es importante que comprendamos la obra de Cristo. Debemos confiar en la máxima redención
Bueno, amados hermanos, me dejo con un tema que me gusta mucho, que lo uso de fondo en el devocional de todas las mañanas, que es Dios, gracias por este espacio, Señor, donde se puede compartir tu palabra, donde aún hay libertad a través de las redes sociales para compartir tu palabra. Mientras nos sea permitido, Señor, compartiremos de tu amor, de tu gracia, de la obra de tu Hijo realizada en la cruz. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Dios bendiga su vida. Espero que esto no haya caído en saco roto y lo compartan.
Amén. Gracias, hermano profesor de teología. Bien nutrido el tema, la verdad. En el tiempo que yo tengo en el Evangelio, pocos, escasos expositores completos, así completos, bien formados, que nos hablen de un tema tan profundo como el tema de la gracia. La mayoría de las veces he escuchado puras cosas superficiales, y aún yo todavía, hasta hace poco, por supuesto, había entendido la gracia de una manera muy, muy superficial. Me había quedado, como muchos cristianos se han quedado, únicamente con la posible definición de que la gracia es el don no merecido, el favor no merecido. Hasta ahí me había quedado. Bueno, gracias a estos temas, a la propia investigación que yo he desarrollado, es que he ido teniendo un conocimiento más completo, más profundo, ¿verdad? No digo que ya lo sé todo, por supuesto que no. Estoy en el proceso todavía de aprendizaje, de analizarlo, de comprobar las cosas, de investigar. Cambio. Pues muchas gracias, hermano Rodrigo, porque la verdad que yo también llevo años en el Evangelio, pero nunca he escuchado un estudio con tanta profundidad, tanta claridad.